Hola, bienvenido al curso Normas de Citación y Referencia APA séptima edición. Mi nombre es Cristian Armando Pineda Castillo y te estaré acompañando durante este curso. En este curso descubrirás las reglas esenciales para citar y referenciar correctamente en la escritura académica y científica. Aprenderás a aplicar los formatos adecuados para diferentes tipos de fuentes, evitando el plagio y asegurando la integridad de tus trabajos. Para aprovechar al máximo este curso, es importante poner atención detenidamente en cada tema, ya que esto te permitirá comprender las normas de citación y referencias en APA séptima edición de manera clara y precisa. Asimismo, realizar los ejercicios prácticos ayudará a reforzar el aprendizaje y a identificar posibles dudas. Es conveniente consultar las referencias y materiales complementarios para ampliar el conocimiento sobre el tema y mejorar la capacidad de redacción académica. Finalmente, se sugiere aplicar lo aprendido en la elaboración de los trabajos académicos y científicos, asegurando así la calidad y rigor en el uso de las normas APA. El contenido del curso se aborda en el siguiente orden. Primero es lo que es la introducción a las normas APA, séptima edición. En el tema 1 se aborda lo que es la cita directa parentética de menos de 40 palabras. Posteriormente, en el tema 2, lo que es la cita directa narrativa de menos de 40 palabras. En el tema 3 se aborda lo que es la cita directa narrativa de más de 40 palabras. Tema 4, cita directa parentética de más de 40 palabras. Tema 5, cita indirecta narrativa. Tema 6, cita indirecta parentética. Tema 7, referencias de libros, cómo elaborarlas. Tema 8, cómo elaborar las referencias de capítulos de libros. Tema 9, referencias de artículos científicos. Tema 10, cómo elaborar las referencias de tesis. Y tema 11, uso de et al. Introducción al estilo APA séptima edición. ¿Qué es APA? El estilo APA, American Psychological Association, establece normas para la escritura académica y científica, garantizando la calidad, coherencia y rigor en la comunicación escrita. Importancia del estilo APA. Es muy importante dominar normas de citación como el estilo APA en el ámbito académico porque de esta manera podemos evitar el plagio al dar crédito a los autores originales, mejorar la organización con un formato uniforme en nuestra redacción, facilita la comprensión al estructurar las referencias y promueve el rigor científico e incluso académico para validar los estudios o reportes académicos o científicos. Evolución del manual APA. Desde su primera edición en 1929, el manual de publicación de APA se ha convertido en el estándar en disciplinas como principalmente psicología, educación y ciencias sociales. Los cambios en el APA, principalmente en la séptima edición, tiene que ver con ajustes en el formato de citas y referencias, adaptaciones para fuentes digitales y mayor accesibilidad y claridad en sus normas. Aquí tenemos algunos cambios en el APA séptima edición, ¿sí? Que se pueden ver reflejados a partir del APA sexta edición. Por ejemplo, el número de autores en referencia se listaban los primeros 7 autores y ahora se listan hasta los primeros 19 y después de ahí se usan los puntos suspensivos. En la citación en el texto, antes se citaban, por ejemplo, si eran más de 3 autores, la primera vez que se citaban a más de 2 autores, en este caso, por ejemplo, se citaban todos y después se utilizaba et al. Ahora, en el APA séptima edición, desde la primera ocasión, si son más de 2 autores, solamente se cita el autor principal y después se utiliza el et al. Esto es algo que veremos un poquito más a profundidad a lo largo del curso. El formato de DOI y URLs, antes se utilizaba el recuperado de y después se ponía el URL. Ahora solamente se coloca directamente el DOI o el URL. El DOI es el identificador de objeto digital. Fuentes tipográficas, pues antes se promovía solamente el uso del Times New Roman, ahora se promueve es un poquito más flexible, se puede usar Arial, Calibri, Georgia, Times New Roman, y pues ya depende de la institución que te esté exigiendo el trabajo, como tú tendrás que ajustar pues la fuente tipográfica. El formato de figuras y tablas,
Antes se utilizaban, por ejemplo, títulos complejos y ahora se trata de que sean un poquito más flexible lo que es los títulos. El uso de pronombres de género se prefería, por ejemplo, él o ella, y ahorita se recomienda utilizar ellos como un pronombre neutro. Y referencias de libros electrónicos, antes se utilizaba, por ejemplo, la versión Kindle u otros formatos, y ahorita pues ya no es obligatorio. Aquí se tiene un resumen de los cambios y de las nuevas actualizaciones de la APA séptima edición, que ya se mencionaron hace un momento. Esta es una infografía que nos puede servir de apoyo para tener lo más actualizado de lo que son las normas APA séptima edición, sus principales cambios, una introducción pues muy en lo general de lo que es este estilo de citación. Comenzaremos ahora con el tema de lo que son la cita directa parentética de menos de 40 palabras, que también se le puede llamar cita textual. La cita directa parentética de menos de 40 palabras es el primer punto que tocaremos. En este caso, el contenido textual de una fuente se reproduce exactamente, por eso también se le llama cita textual, porque no se cambian las palabras de la fuente principal. La información del autor, el año y el número de página se coloca dentro de un paréntesis al final de la cita, puesto que toda la información del autor va dentro del paréntesis, es la razón por la cual se le llama parentética. En este formato es útil cuando el enfoque está en la información proporcionada y es cuando no nos queremos centrar en el autor. Aquí tenemos la estructura básica de la cita directa parentética. La cita se pone entre comillas y posteriormente se abre el paréntesis y se pone el apellido del autor o autores, el año y página de donde se obtuvo la información. Aquí está un ejemplo, se pone la cita textual, se abren las comillas y se pone la cita textual. La investigación cualitativa permite una exploración profunda de los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes. Se cierran las comillas, después se abre el paréntesis, se pone el apellido del autor o autores, el año de la publicación y una coma, después se pone la P de la página, punto y el número de la página y se cierra el paréntesis con punto al final. En el ejemplo 2 aquí tenemos, miren, se abren las comillas, se pone la cita textual a tal cual se obtuvo de la fuente original. Dice, el uso de la tecnología en la educación ha demostrado mejorar el acceso al conocimiento en contextos diversos. Aquí está, se cierran las comillas, se abre el paréntesis, se pone el apellido del autor, coma, año, coma, la P de página, punto y después el número de la página. Se cierran los paréntesis y punto. Entonces, pues, en resumen, la cita debe estar entre comillas. La referencia, pues, el autor, año y página va dentro del paréntesis. El punto final de la oración va después, pues, del paréntesis. Si la fuente no tiene paginación, puede incluirse, por ejemplo, el número de párrafo de donde se obtuvo la información, en caso de que se obtenga, por ejemplo, de una página en línea, que a veces que no vienen numeradas como páginas, pero se puede poner el número del párrafo, como se muestra aquí en el ejemplo. Nuevamente se comparte lo que es una infografía que resume lo que es la cita directa parentética en APA séptima edición de menos de 40 palabras. Entonces aquí pues la cita parentética es cuando se copia textualmente el contenido de lo que dijo algún autor, se encierra entre comillas dobles y se coloca entre paréntesis la referencia. Ahí se pone el autor, se pone lo que es el año y la página donde se obtuvo la información. Como se formatea, la cita debe incluir comillas dobles y el apellido del autor, se agrega el año de la publicación y el número de la página, todo debe colocarse dentro del paréntesis. Por eso se llama parentética, porque recordemos que el énfasis de lo que estamos nosotros escribiendo está en la información y no en el autor. Aquí está nuevamente otro ejemplo. Vamos con la cita directa narrativa de menos de 40 palabras. La cita directa narrativa de menos de 40 palabras consiste en incorporar textualmente las palabras de un autor dentro del texto, mencionando su apellido como parte de la narrativa. Aquí, como ya estamos mencionando primeramente al autor antes de introducir a la cita textual, pues el énfasis va más en la persona, en el autor,
de quién estamos hablando. Por supuesto también la información, pero se hace énfasis en el autor. Muy bien, la estructura de una cita directa narrativa es la siguiente. Primero se pone el apellido del autor, el año va entre paréntesis, entre comillas va la cita y después se pone el número de la página entre paréntesis. Por ejemplo, veamos aquí, dice según Pérez, aquí está el apellido del autor, después el año entre paréntesis, se abren las comillas, aquí va la cita, dice la investigación cualitativa permite una exploración profunda de los fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes. Se cierran las comillas y después, como dice acá arriba, el número de la página se pone entre paréntesis. Ahí está. El ejemplo 2, aquí lo tenemos, mira, dicen, como menciona Rodríguez, aquí está como se indica en la estructura básica, digamos, se pone lo que es el año entre paréntesis, coma, se abren las comillas, se introduce la cita textual, porque es lo que dijo el autor, sin cambiar nada, así se incluye tal cual, se cierran las comillas y entre paréntesis se pone la página, P punto y la página, y al final se pone el punto final o punto y aparte. Reglas importantes, pues recordemos que la cita debe estar entre comillas, el número de páginas se coloca al final, antes del punto final o aparte, el apellido del autor debe estar en la narrativa y el año entre paréntesis. Si la fuente no tiene paginación, recordemos que podemos usar el número de párrafo de donde se obtiene la información. Aquí tenemos nuevamente una infografía de lo que es la cita directa narrativa de menos de 40 palabras y que es la que se utiliza cuando se copia textualmente el contenido del autor y se menciona al autor antes de introducir a la cita porque se hace énfasis en el autor más que en lo que dice. Claro que la información aquí es importante, pero se hace énfasis en la persona que es autora de la información. Recordemos siempre que se menciona el apellido del autor, seguido del año entre paréntesis, se coloca la cita textual entre comillas y al final se indica el número de la página entre paréntesis. Aquí está otro ejemplo que pueden ver pues ustedes con precaución. Diferencias entre la cita directa narrativa y parentética de menos de 40 palabras. ¿Cuáles son las diferencias? El autor aparece en la oración. Sí aparece en la oración, se introduce en la cita narrativa, pero en la parentética no, porque en la parentética el autor va entre paréntesis. ¿El año va entre paréntesis después del autor? Claro que sí, en la narrativa, tanto en la narrativa como en la parentética, el año va entre paréntesis. La cita se coloca entre comillas. En ambas, tanto en la cita narrativa como en la parentética, se incluye la cita entre comillas. La referencia completa, autor, año, página, va al final. En la cita narrativa no. Recordemos que el autor se introduce primero y lo que es en la cita parentética, sí, todo va dentro del paréntesis al final. Lo que sigue es ahora lo que es la cita directa narrativa de más de 40 palabras. La cita directa narrativa de más de 40 palabras se presenta en bloque de texto, con sangría, sin comillas y con la referencia al final. Y pues la característica más importante de esta es que es de más de 40 palabras como nos lo dice aquí. También le llaman cita en bloque pues porque se incluye aparte, en un párrafo aparte, y pues permite incluir formatos, fragmentos de texto extensos sobre información relevante que queremos destacar. Reglas para una cita directa narrativa de más de 40 palabras. Aquí está el formato. El formato correcto según APA séptima edición es que el apellido del autor se menciona dentro del texto, ¿sí? Formato narrativo, al igual que vimos anteriormente, porque el énfasis está en el autor. El texto de la cita se coloca en un bloque independiente con una sangría de 0.5 pulgadas, o sea, 1.27 centímetros. No se usan comillas, ¿sí? En este caso no se usan comillas a diferencia de la cita de menos de 40 palabras y el número de la página se coloca después del punto final, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que es una cita directa narrativa, pues larga en este caso en bloque.
Dice, por ejemplo, miren, según Rodríguez 2020, aquí está el formato narrativo porque la énfasis está en el autor. El uso de la tecnología en la educación ha demostrado mejorar el acceso al conocimiento en diversos contextos. El autor señala que, y ya, se pone en sangría, ¿sí? Se hace una sangría y se pone la cita en un bloque aparte. Por eso se llama, también se le llama cita en bloque. Ya que termina de citar, se pone un punto, se pone el punto, así como se ve aquí, y después del punto se pone la página entre paréntesis, y ya al final de la página no se pone punto final. Aquí ya no se pone punto final. Aquí está un breve resumen de lo que es la cita directa narrativa en APA séptima edición de más de 40 palabras en formato narrativo. Entonces aquí es cuando se copia textualmente el contenido de un autor, se menciona al autor dentro del contenido del texto, seguido del año. El contenido citado se presenta como un bloque separado, sin comillas. Recordemos que aquí no usamos comillas. ¿Cómo se formatea? Se menciona el apellido del autor y el año de la publicación. La cita se escribe en un bloque independiente, o sea, se escribe en un párrafo aparte, con sangría de media pulgada, y no se utilizan comillas para las citas de más de 40 palabras. Recordemos, eso es muy importante. Cuando son de menos de 40 palabras, sí se usan las comillas para escribir el texto que estamos citando. Y al final se incluye el número de la página entre paréntesis. Vamos con la cita directa parentética de más de 40 palabras. El formato correcto según APA séptima edición dice que la cita debe de ir en un bloque de texto con una sangría de 0.5 pulgadas, 1.27 centímetros. ¿Sí? No se usan comillas. Recordemos que en las citas de más de 40 palabras no se usan comillas. La referencia, o sea, el autor, año y página, va en un paréntesis al final después del punto. Ejemplo, aquí está un ejemplo. Aquí está la cita. Aquí está la cita, pues, parentética, ¿sí? Todo esto. Va indentado, va con sangría. ¿Sí? Y veamos, ¿sí? No se ponen comillas. No se ponen comillas en la cita, ¿vale? Ni al principio ni al final, pero sí se pone punto. Aquí se pone un punto antes de introducir la cita. Después, ¿sí? Ya que se cierra el paréntesis, no se incluye punto al final. Y aquí podemos ver la información del autor, el apellido y el año separado por comas, la página, la P de la página y el año, ¿sí? No se pone página completa, se pone P, punto. Aquí tenemos otro ejemplo de una cita directa larga. Igual, podemos ver aquí, se indenta, ¿sí? Se pone lo que es sangría, no hay comillas y no hay punto al final, solamente ya que pues se termina la cita, ahí sí hay un punto y se abre el paréntesis y se coloca la cita, lo que es el apellido del autor, año de publicación de la obra y pues la página. Aquí tenemos una infografía que nos resume la información que hemos cubierto para la cita directa parentética en APA séptima de más de 40 palabras. Y que lo que nos dice que es cuando se copia textualmente el contenido del autor, se incluye la cita en un bloque separado del texto principal de lo que de nuestra narrativa. Si la referencia se coloca entre paréntesis al final del bloque, ¿sí? Ahí va el autor, va el año y el apellido, ¿sí? Recordemos porque en esta ocasión nos estamos centrando, nos estamos enfocando en la información, no en el autor. Y aquí está el formato, se presenta el texto citado como un bloque independiente con sangría de 1.27 centímetros, no se usan comillas en este caso y al final del bloque se añade la referencia entre paréntesis. Y entonces estas son las diferencias entre la cita directa narrativa y la parentética de más de 40 palabras. Aquí tenemos la característica y tenemos aquí la cita narrativa y la cita parentética. Para lo que es el autor que aparece en la oración, esto se da para la cita narrativa, pero no para la parentética. El año va entre paréntesis después del autor, sí para la cita narrativa, también para la parentética.
La cita se presenta en un bloque con sangría, también para ambas, y la referencia completa va al final, o sea, entre paréntesis, autor, año y página. Esto solamente se da en la cita parentética, no en la narrativa. Aquí tenemos un ejemplo de un video que ustedes pueden visitar donde pueden ver más acerca de la cita directa de más de 40 palabras. Aquí está el enlace que pueden visitar para ver una presentación pues un poquito más dinámica también. Vamos ahora con la cita indirecta narrativa, que también le podemos llamar la paráfrasis. La cita indirecta narrativa consiste en expresar con palabras propias las ideas de un autor sin copiar el texto literalmente. El texto se toma, pero uno con las propias palabras de uno como escritor expresa la idea del autor. Es útil cuando se quiere explicar o resumir o incluso desarrollar la información de una fuente sin necesidad de usar comillas. El apellido del autor se menciona dentro del texto, formando parte de la redacción y el año de publicación va entre paréntesis. Eso es cuando es la cita indirecta narrativa. Aquí tenemos la estructura de una cita indirecta narrativa. La estructura básica es que va primero el apellido del autor, el año entre paréntesis y después la idea reformulada con las propias palabras de uno que está citando al autor. Aquí está un ejemplo. Según Pérez 2021, la investigación cualitativa permite comprender fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes, lo que favorece un análisis más profundo de sus experiencias. Si pueden ver, aquí no hay comillas, ni hay página. ¿Por qué? Porque pues no se está expresando la idea textualmente, aunque sí es importante mencionar que se puede mencionar la página si se quiere hacer referencia a de dónde se obtuvo la información. Ejemplo 2 dice, como menciona Rodríguez 2020, aquí está el apellido del autor, el año entre paréntesis y aquí viene la cita parafraseada o con las propias palabras de uno. Dice, la integración de la tecnología en la educación mejora el acceso a la información y fomenta un aprendizaje más autónomo. Reglas importantes, dice, no se usan comillas porque no es una cita textual. El apellido del autor forma parte de la oración y el año va entre paréntesis. No es obligatorio incluir el número de página, pero se puede agregar si la paráfrasis, proviene de un segmento, pues, ¿qué podemos decir? Vale la pena mencionar de dónde se obtuvo en este caso, ¿no? El ejemplo con número de página, aquí está, dice según Gómez 2019, y aquí está la cita parafraseada, no es textual, no lleva comillas, y aquí va la página de donde se obtuvo la información. Y aquí está esta pequeña infografía que nos permite ver que es una cita indirecta narrativa, un tipo resumen. Nos dice que es cuando se parafrasea o se resume el contenido de un autor en tus propias palabras. El apellido del autor se menciona dentro del texto, seguido del año de publicación entre paréntesis. ¿Cuál es el formato? Pues se menciona el apellido del autor o autores dentro del texto. El año de la publicación, ya como ya se mencionó, va entre paréntesis inmediatamente después del apellido. No es obligatorio incluir, recuerden que no es obligatorio incluir la página, pero puede agregarse para mayor claridad. Vamos ahora con la cita indirecta parentética. Recordemos aquí que la cita indirecta parentética también es paráfrasis, pues y consiste en expresar en nuestras propias palabras la idea que nos exponen algunos autores, un autor o autores. El apellido del autor o autores se mencionan y el año van entre paréntesis. Ambos, tanto el apellido del autor o autores y el año van entre paréntesis. Y se usa cuando se quiere enfatizar en la idea más que en el autor. Veamos aquí la estructura de una cita indirecta parentética. Aquí está la estructura básica. Idea reformulada, recuerden, con sus propias palabras, parafraseada, y va el apellido entre paréntesis y el año. Ejemplo, la investigación cualitativa permite comprender fenómenos sociales desde la perspectiva de los participantes, favoreciendo un análisis más profundo de sus experiencias. ¿Sí? Aquí termina la idea, no hay comillas porque está parafraseado, no estamos usando la idea textual. Se abre el paréntesis, se pone el apellido del autor, coma, y después el año de la publicación. Se cierra y se pone el punto.
En el ejemplo 2 tenemos la integración de la tecnología en la educación, mejora el acceso a la información y fomenta un aprendizaje más profundo. Igual, apellido del autor y el año de la publicación separados por comas. Entre paréntesis se pone el punto al final. Reglas importantes, recordemos que no se usan comillas porque no es una cita textual. El año y el autor pues van dentro del paréntesis separados por coma y pues no es obligatorio incluir la página, pero se puede incluir para pues ser un poco más claros de dónde se obtuvo la información. Aquí está el ejemplo de una cita parentética donde se pone la página de donde se obtuvo la información. No es necesario, recordemos, incluir las comillas porque se repite, no es una cita textual. Aquí están las diferencias entre la cita indirecta narrativa y la parentética. Dice, el autor aparece en la oración solamente para la cita indirecta narrativa. El autor va entre paréntesis después del año para ambas. La referencia completa va al final entre paréntesis solamente para la cita indirecta parentética. Y se reformula la idea con las propias palabras. Eso se da en ambos casos porque es paráfrasis. Vamos ahora con la elaboración de referencias. Y entonces aquí podemos ver en las siguientes diapositivas qué es lo que haríamos con la elaboración de referencias para citar libros, artículos científicos, capítulos de libros, tesis también. Comenzamos con las referencias de libros. Una referencia en APA es el conjunto de datos que identifica una fuente utilizada en un trabajo académico. Sirve para que los lectores puedan localizar el material citado y validar la información presentada. Sí, en el caso de los libros, el APA séptima edición establece un formato específico dependiendo de si es libro, con un autor, varios autores. ¿Sí? En este caso, pues vamos a ver el ejemplo con lo que son las referencias de libros. Y aquí está un ejemplo de la estructura general de una referencia de formato de libro. Por ejemplo, aquí están los apellidos de los autores o del autor, el año, entre paréntesis, título en cursiva, editorial, y si aplica, pues el enlace, el DOI o el URL. Por ejemplo, para un libro impreso con un solo autor, aquí tenemos la estructura, apellido o apellidos, inicial del nombre, punto, año, entre paréntesis, punto, título en cursiva y editorial. Aquí está ya el ejemplo elaborado. Mira, tenemos por ejemplo aquí, Freire es el apellido paterno, ¿sí? Así, coma, se pone la coma. Después tenemos la inicial, se pone después un punto, ¿sí? Aquí está un punto. El año entre paréntesis, otro punto, ¿sí? Otro punto. Y después tenemos el título de la obra, punto, ¿sí? Y la editorial. ¿Vale? Acá tenemos un ejemplo de libro impreso con dos o más autores, igual apellido o apellidos de los autores, inicial del nombre, esto se separa con coma, ¿sí? Se pone punto, aquí va un punto, ¿sí? Y después coma y se pone el amper, por ejemplo, y después sigue el apellido, igual inicial del nombre, punto, el año entre paréntesis, título en cursiva y editorial. Aquí está el ejemplo, apellidos, coma. ¿Sí? Aquí están las iniciales de los nombres, se ponen punto, coma, el amper, y después se pone el apellido paterno del siguiente autor, coma, las iniciales con puntos. Aquí está el año entre paréntesis, aquí está, punto. Recuerden, hay que separar con puntos aquí. Después viene lo que es el título de la obra, ¿sí? Si tiene una edición, en este caso, si tiene una edición, se pone entre paréntesis, así, abreviado. Se puede poner, por ejemplo, después el punto, se pone el punto, y por último, se pone la editorial. Lo mismo aplicaría ya con los siguientes ejemplos, ¿no? Libro electrónico, aquí tenemos el ejemplo del con DOI, libro electrónico sin DOI y libro con edición específica. Y aquí podemos ver los ejemplos que pueden ver con detenimiento para cada uno de estas aplicaciones. Vamos ahora con los ejemplos de referencias de capítulos de libro. Bien, aquí tenemos ejemplos de los capítulos del libro. Igual, aquí está el formato general, el apellido inicial del nombre. Es la misma idea, ¿sí? Nada más con un poquito de más información. Punto, el año entre paréntesis, título del capítulo, punto, se pone en inicial del nombre,
¿sí? Punto, apellido, si fueron editores o coordinadores, pues aquí se abrevia. Después va el título del libro en cursiva, se abre paréntesis, se pone pp, punto, y el rango de las páginas, ¿sí? Las páginas que abarca el capítulo, punto, y después va la editorial y el DOI o la URL si es que aplica, se separa con puntos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? De capítulo en un libro editado, ¿sí? Y tenemos aquí García, coma, punto. Aquí está el apellido, separado por coma, la inicial, el año entre paréntesis, punto, ¿sí? No hay que olvidarse de eso. Viene el título del capítulo, pero el título del capítulo no se pone en cursiva, ¿sale? Después viene lo que es en y se pone la inicial de los editores o de los coordinadores que hayan dirigido ese libro, esa compilación. Y posteriormente se pone pues una coma, y viene lo que es el título de la obra en general. Esa sí va en cursiva. Posteriormente se pone pp, punto, y las páginas que abarcan ese capítulo del libro. Se pone punto y finalmente se pone lo que es la editorial. Y así esta misma estructura pues aplica para los demás formatos. Capítulo en un libro con varios editores. Aquí está, por ejemplo, otro ejemplo. Si pueden ver, sigue las mismas características. ¿Sí? Aquí está el apellido inicial, año entre paréntesis. Tenemos lo que es el título del capítulo, los editores. Mira, en este caso son editores, son dos. Inicial, apellido. Se pone el amper, inicial, punto, apellido. Se pone coma. Después el título de la obra en cursiva. Y después las páginas que cubre el capítulo, pp, punto, ¿sí? Separado con un guión de qué página a qué página. Y por último, lo que es la editorial. Y así podemos ver la aplicación de los demás ejemplos. Capítulo del libro con DOI, capítulo en un libro sin edición específica. Y aquí podemos ver los ejemplos ya aplicados. Algunas consideraciones que pudiéramos tener es que para un solo editor se usa la abreviación ed, punto, mientras que para varios editores se usa eds. Si el libro tiene DOI, este se coloca al final en la referencia y no se usan comillas ni cursivas en el título del capítulo, ¿sí? Ese va normal, pero donde sí van las cursivas es en el título de la obra en conjunto. Recuerden, cada capítulo tiene un título y cuando se elabora la referencia, ese no va en cursiva, pero el título de la obra en general sí. Se incluye el rango de páginas solo si el libro las tiene numeradas. Vamos ahora con las referencias de artículos científicos. Las referencias de artículos científicos se utilizan para citar estudios que están publicados en revistas académicas, con revisión por pares, bases de datos o ediciones digitales. Estas pues permiten identificar claramente el estudio citado y su origen. Los tipos de referencias de artículos científicos en APA séptima edición pueden incluir artículos en revista impresa o en PDF sin DOI, artículo en revista con DOI o artículo en revista con URL sin DOI, ¿no? Puede haber varios tipos de publicaciones de revistas. Aquí podemos ver la estructura general. Se pone el apellido o apellidos del autor, inicial del nombre, punto, año, punto, título del artículo, punto, después va el nombre de la revista en cursiva, coma, el volumen también va en cursiva y pegadito, ¿sí? Pegado. Inmediatamente después, sin espacio, se pone el número del volumen, coma, páginas, punto, y después se pone el DOI o el URL en caso de que aplique. Hay algunas revistas, hay que mencionar que hay algunas revistas que no manejan números o no manejan volúmenes. Entonces, si no se maneja el volumen, pues no se pone el número entre paréntesis. Si no maneja número, pues simplemente se pone lo que es solamente el volumen. Y veamos, aquí tenemos algunos ejemplos. Artículo con DOI en formato digital o PDF con DOI. Aquí tenemos, fíjense bien, apellidos del autor, coma, la inicial, coma, el amper, apellido, coma, inicial, punto, el año. Después viene lo que es el título de la obra normal, no se pone en cursiva, punto, ¿sí? Después viene lo que es
el nombre de la revista en cursiva, ¿sí? Coma, después viene el volumen y enseguidita se pone el número entre paréntesis, coma y el rango de páginas. Y posteriormente se pone lo que es el DOI, el identificador de objeto digital, es lo que significa DOI. Muy bien, entonces aquí está el ejemplo. Acá hay otros ejemplos, ¿sí?, de artículos sin DOI en revista impresa o PDF. Entonces esto es un ejemplo de un artículo que está en una revista impresa, las mismas características, simplemente que no tenemos pues un DOI o un enlace en donde podamos rastrear el artículo. Muy bien, después tenemos un artículo sin DOI pero con URL, misma idea que aquí arriba, ¿sí? Misma idea que aquí. Entonces simplemente que en vez de llamarse DOI se llama URL y lo podemos ver identificado aquí al final. Y tenemos aquí los autores igual, el apellido del autor, iniciales separados por coma, el año, el nombre del artículo, la revista en cursiva, el volumen también en cursiva, ¿sí?, número y pues las páginas. Reglas importantes que hay que tomar en cuenta, ¿sí? El artículo, ¿sí?, el título del artículo va en minúsculas y sin cursiva. El nombre de la revista va en cursiva y con mayúsculas iniciales. El volumen de la revista va en cursiva. El número de la revista va entre paréntesis. Si el artículo tiene DOI, se debe incluir en la referencia. Si el artículo no tiene DOI, pero está en línea, se usa el URL sin recuperado de. Aquí ya no se usa el recuperado de. Si el artículo es impreso o en PDF, no se incluye pues lo que es el DOI. Veamos ahora ejemplos de referencias de tesis. Las referencias de tesis, pues, en APA séptima edición se utilizan para citar investigaciones de licenciatura, maestría o doctorado. En este caso, estas pueden estar disponibles en formatos impresos o en bases de datos académicas o en repositorios institucionales. Los tipos de referencias de tesis en APA séptima edición puede ser tesis impresa o sin URL, tesis en base de datos académica, tesis en repositorio institucional con URL. Aquí podemos ver algunos ejemplos de tesis citadas. Por ejemplo, aquí dice tesis impresa, no publicada. Sí, aquí está Ramírez, el apellido del autor, las iniciales, el año entre paréntesis. Recuerden que esto se divide con puntos, estas secciones. Después viene el nombre de la tesis y el nombre de la tesis se pone en cursiva. Se abren corchetes y se pone si es tesis de, por ejemplo, en este caso, de maestría. ¿De qué sería? De tesis de maestría. Y se pone este punto y se pone la universidad donde está ubicada o la institución donde está ubicada la tesis. Vamos a ver ahora el ejemplo de tesis en repositorio institucional con URL. Entonces tenemos lo que es igual el apellido de los autores, apellido o apellidos, coma, la inicial, lo que es el año entre paréntesis, el título del trabajo. Ese también va en cursiva. Se abren los corchetes y se pone si es tesis de licenciatura, maestría o doctorado. A veces pueden poner, por ejemplo, tesis de pregrado, tesis de posgrado. Puede utilizarse eso. Se pone el nombre de la universidad, ¿sí? Se separa con una coma y después se sugiere poner las iniciales de la universidad, repositorio, y se pone, se incluye lo que es el enlace al repositorio. Muy bien, y después dice tesis en repositorio institucional sin URL, misma idea, nada más se pone lo que es las iniciales al final de la universidad, pero sigue la misma lógica de las demás tesis que se pone el nombre de la tesis en cursiva. Veamos ahora el uso del et al, que significa y otros. La expresión et al proviene del latín y significa y otros. En el estilo APA séptima edición se usa para abreviar la lista de autores en citas dentro del texto cuando un trabajo tiene 3 o más autores.
Este cambio es una de las diferencias clave con APA sexta edición. Y aquí tenemos la estructura para el uso del et al. En lo que es la cita dentro del texto, cuando son uno o dos autores, por ejemplo, se incluyen ambos para dos autores. Y aquí está el ejemplo, ¿no? Ya se ha mencionado esto en las secciones anteriores. ¿Cómo se hace? Se pone, por ejemplo, el apellido del autor y, por ejemplo, Pérez y López, el año entre paréntesis. Ahí está, es un ejemplo de cita narrativa y aquí tenemos la cita parentética. Después tenemos lo que es citas con 3 autores o más. Cuando son a partir de 3 autores ya se usa et al. Entonces se ponen los apellidos del autor principal, el apellido o apellidos, después se pone et al, se pone el punto y se pone el año entre paréntesis para citas narrativas. Entonces aquí tenemos también el ejemplo de citas parentéticas, veámoslo aquí. Fíjense bien, dice según Gómez, se pone et al, punto, ahí está el punto entre paréntesis, el punto antes del paréntesis, el año entre paréntesis. Según Gómez et al, 2018, la inteligencia artificial está impactando en la educación. Y aquí está el ejemplo con cita parentética. Los apellidos del autor principal, et al, punto y coma, y el año. Otro ejemplo, ahora con 5 autores, ¿sí? Igual, según Ramírez, primero la cita narrativa, aquí está et al, ahí está el punto antes del paréntesis, el año entre paréntesis y sigue después lo que es, en este caso, por ejemplo, una cita narrativa indirecta. Y después tenemos aquí un ejemplo de una cita parentética, también pues son citas parafraseadas, son citas indirectas. Aquí están los apellidos del autor principal, et al, punto y coma, y después el año. Cuando son, en lo que es la referencia, que son hasta 19 autores, se mencionarían todos los 19 autores, apellidos, coma, iniciales, apellidos, coma, iniciales, apellidos, coma, iniciales, hasta 19 autores. Ya a partir del autor número 20, se utilizarían puntos suspensivos, así como aquí. Después de los puntos suspensivos se pondría el ampere y se pone el apellido, coma, inicial del último autor. Punto y ya pues se siguen las reglas si es un capítulo, si es un artículo científico, si es una tesis. Así es la regla. Aquí están algunas referencias de información que pueden consultar para obtener más información de las citas APA, porque en este curso solo abordamos lo que son cómo hacer citas directas, indirectas, citas textuales a partir de autores y elaboración de referencias de libros, tesis, artículos científicos, capítulos de libros. Sin embargo, pues las normas APA son mucho más extensas y pueden consultar estas fuentes para obtener más información al respecto. La información que se dio en este curso pues fue para fines prácticos de trabajos académicos, trabajos científicos, cuyas fuentes de información más confiables pues son aquellas que provienen de productos que son arbitrados, como los que ya se mencionaron pues ahorita, artículos, tesis, capítulos del libro, son los más citados en trabajos de investigación o en trabajos académicos. Muchas gracias por su atención.